Acuerdo. Muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a nuestra Academia Internacional de Paleocontacto. Soy Claudia Banchik, junto con Fernando Seca, directores de nuestra academia, desde hace 2 años impartiendo clases y cursos acerca del paleocontacto, que es el contacto extraterrestre alienígena en la antigüedad, en la prehistoria. Y junto con este contacto extraterrestre, en nuestra academia nos interesan temas relacionados con las civilizaciones antiguas, los fenómenos misteriosos ocurridos a lo largo de la historia en todo nuestro planeta Tierra. En este mes de octubre estamos celebrando con mucha alegría el segundo año de fundación de la Academia y a lo largo de todos los sábados hemos disfrutado de variadas conferencias con investigadores de nuestro país y de otros lugares de Latinoamérica. Hoy, nuevamente, en sala de Zoom, damos la bienvenida a todos los presentes que nos visitan desde Argentina y otros lugares, muy amables por su presencia en sala, y recibimos una vez más con mucha alegría y para nosotros un gran honor recibir a este referente de la ufología, este escritor, conferencista e investigador mexicano, Carlos Guzmán. Bienvenido, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Claudia, Fernando, muchísimas gracias por esta invitación y estar presente allá en tu país a través de su academia. Así es que para mí es un gusto nuevamente verlos y reunir y que se hayan reunido estas personas que ahorita nos están acompañando. Bueno, es interesante este tema que usted nos va a presentar, don Carlos, creo que es algo inédito y nos pone una mirada realmente interesante sobre, a lo mejor, pinturas que estuvieron mucho tiempo a la vista de todos, pero que usted hizo una observación particular, las misteriosas pinturas rupestres de Durango. Así que estamos muy contentos de recibirlo, de que nos exponga y compartir con los compañeros este conocimiento que siempre trae luz a este fenómeno tan interesante que es la ufología, el fenómeno del ovni. Así que somos todo oídos. Bien, bueno, voy a hacer esta presentación que he titulado Los misterios de Durango en México. Desde luego que esta es la primera parte porque, bueno, más adelante habrá otra segunda parte, pero esa segunda parte me voy a referir a la zona del silencio. Como ustedes saben, nuestra zona del silencio comprende los tres estados más grandes de la República Mexicana, que son desde luego Durango, y ahí junto con Chihuahua, y la parte de Coahuila. Bueno, bien, pues siguiente, por favor. Vamos a hacer una revisión rápida para las personas que no viven en la República Mexicana, donde está el estado de Durango. Como había yo mencionado, es uno de los tres estados más grandes de la República Mexicana y todavía le tocó una partecita muy pequeña ser parte de lo que los arqueólogos en México consideraron como Mesoamérica. Mesoamérica, ahí está la totalidad dibujada, que corresponde, pues desde luego, a toda la parte de México y unas poquitas puntas para los estados del norte, que ya son en sí áridos, y que a partir de ahí, y pasando todavía el río Bravo, se le denominó ya no Mesoamérica, sino Aridoamérica. La parte de Mesoamérica, desde luego, también abarca abajo los países de Guatemala, de Belice y dos países más de Centroamérica. Siguiente, por favor. Entonces, aquí ustedes pueden ver actualmente un mapa actualizado, donde exactamente está Durango. Como les decías, es uno de los tres, cuatro estados más grandes de toda la República Mexicana. Y ahí es donde precisamente nos vamos a situar para ver esta serie de vestigios prehistóricos de las pinturas rupestres que hay en esta parte de la República, que de hecho en todos los estados que ustedes están viendo del norte de la República Mexicana, hay pinturas rupestres. En Baja California, también por ahí creo que ya los había presentado anteriormente, hay
unas magníficas pinturas rupestres. Siguiente. Así es que hay que recordar que las pinturas rupestres las tenemos identificadas desde dos puntos de vista de cómo es que fueron hechas, que son los petrograbados, esto es, las cosas esculpidas en las piedras, en las rocas, y las pinturas. Entonces, bajo estos dos aspectos vamos a ver qué es lo que nos presenta la parte de Durango. Siguiente. Ahí estoy considerando exclusivamente Durango y Coahuila porque nos vamos a enfocar básicamente por las principales pinturas rupestres de lo que se tiene en Durango, están comprendidas en lo que es el bolsón de Mapimí. El bolsón de Mapimí, geográficamente o geológicamente, se considera que es un área de depresión de origen desértico. Sí había en el pasado, sí hubo ríos que desembocaron a una laguna enorme. Esta ya pues, prácticamente se ha secado, pero de esa manera, pues geográficamente se siguió denominando el bolsón de Mapimí, que comprende básicamente nada más los dos estados de Durango y Coahuila. Siguiente. Porque ahí en el bolsón es donde nos vamos a basar. Bueno, también hay que recordar rápidamente que esos aspectos que vamos a ver de las pinturas rupestres obedecen a que los antepasados pintaban sus aspectos cotidianos de la vida de aquel entonces, sobre todo de la caza de animales, de grandes animales, y por lo tanto son registros históricos invaluables de los primeros artistas en cierta forma, del primer arte de aquellos hombres. Y desde luego muchas cosas míticas, ¿no? Que no podemos explicarnos y que inclusive los mismos arqueólogos, pues les es difícil tratar de explicar qué es lo que quisieron dibujar, qué es lo que quisieron conceptualizar, que vamos a ver aquí precisamente esos ejemplos y les voy a exponer y les voy a preguntar qué es lo que ustedes ven antes de que yo les pase alguna figura de lo que a los ojos contemporáneos podríamos nosotros interpretar. Siguiente. Bueno, aquí es una de las tantos artículos que se han publicado acerca de estas pinturas que hay allí en el estado de Durango y que se le conoce también como la comarca lagunera por la cuestión de que en el pasado pues había mucha agua por por esa desembocadura de varios ríos ahí a esa zona de depresión que al final pues es desértica. Y muchas de las pinturas, como ustedes están viendo en su página derecha, en la página que estoy mostrando a su derecha, son representaciones de venados, es lo más común, pero vamos a ver otros dibujos que ya no son venados y que no sabemos qué cosa es lo que quisieron representar esos antiguos habitantes de esa área. Siguiente. Nuevamente aquí otra de las tantas artículos. Aquí esta revista corresponde a Arqueología Mexicana, que es la revista más prestigiosa de México que se ocupa de publicar todo lo relacionado con la arqueología mexicana. Y este es uno de los artículos que ha hecho varios números sobre las pinturas rupestres. Aquí yo estoy señalando con círculo una pintura que me llamó mucho la atención de un personaje, de una persona que parecería tener un penacho. Está inclinada, porque así está la pintura, así lo encontraron. Bueno, esa es la interpretación que se podría dar, ¿no? Pero pues vamos, hay que recordar que estamos en tiempos prehistóricos, hay que recordar que estas pinturas están entre los 5.000, 6.000, 7.000 años, quizás puede ser un poco más. Entonces, en esa
en esa situación de tiempo todavía no existía el desarrollo de una vestimenta, pero bueno, ahí está esa figura que llama mucho la atención y esta es una partecita que se cuela de Chihuahua a esa parte que yo les señalé. Y desde luego los colores representativos obtenidos de plantas, básicamente, y de algunos animalitos, pues es el color rojo y el color negro lo que va a predominar. Siguiente, por favor. Y aquí es donde entramos a esos dibujos que pues no tienen, y que de hecho los mismos arqueólogos no dan una explicación porque aquí es una cruz. ¿Qué es lo que quisieron representar esos antiguos con esa cruz en color negro, como les mencionaba? Que, bueno, pues si lo trasladamos a nuestros ojos contemporáneos, podemos decir muchísimas cosas. Es una pintura y en la parte inferior de su lado izquierdo, ahí sí, los arqueólogos hacen la mención, exactamente, hacen la mención de que es un círculo con rayos. Entonces, ese círculo con rayos que quisieron representar es el sol, es una estrella. Entonces, pero está muy bien representada, que es el círculo con rayos. Y los mismos arqueólogos lo dicen, es una esfera con rayos. Hasta ahí, no hay otra interpretación. Siguiente, por favor. Y bueno, curiosamente yo estuve en Durango en los últimos ah, 2 años y medio, y cuando estuve salió esta nota publicada ya en uno de los periódicos locales, haciendo referencia al arte rupestre que data de milenios y hace mención de la famosa laguna de Santiaguillo, como se le conoce allá, en donde alberga pinturas, como yo les había comentado, de más de 4000 años, que yo considero que pues debe de tener un poco más de tiempo. Quizás recuerden ustedes que la datación en alguna ocasión yo les mencioné en otra plática que el hombre más antiguo que se había encontrado aquí en México, pero les estoy yo hablando del siglo pasado, decían los arqueólogos que era el hombre de Tepezpan, que estaba alrededor de los 7000 años. Y esto le estoy hablando de 1970. Pero ya en este siglo, por ahí de principios de siglo, encontraron un esqueleto de una dama, de una mujer, en uno de los tantos, am, en Yucatán, en uno de las tantas cuevas que hay allá, y esa datación correspondió a 12000 años. Así es que pues seguramente que estas pinturas sí tienen un poco de más años, pero como sabemos, en los cenotes de Yucatán encontraron ese esqueleto. Seguramente que estos 4000 años es un poco más antiguo. Siguiente, por favor. Y bueno, vamos entonces ahora a dirigirnos exclusivamente ahí en Durango. Hay una parte que se llama el Valle de Guatimapé. La palabra viene porque las personas que habitaron ahí eh, correspondían, ese idioma lo determinaron así, lo llamaron así con el idioma que manejaban antes. El norte de la República, desde luego, hay varias corrientes o varios distintos tipos de indígena que inclusive se incluyen a los famosos tarahumara's, que pues los conocen en todo el mundo porque participan en muchas carreras atléticas y en algunas ocasiones han ganado estos indígenas los primeros lugares. O los raramuri, que se les conoce también más fácilmente, los raramuri. La siguiente, por favor. Hay otro lugar ahí en Durango que está señalado con
una flecha y que se le conoce con el nombre de la ferrería. Así como, eso sí, esos nombres así de repente surgen. Y allí en la ferrería hay un pequeño museo que yo visité. El museo no es muy grande, es pequeño, a lo mejor lo ocupa cuatro áreas, cuatro habitaciones grandes y tiene lo que han encontrado ahí y ahorita vamos a ver lo excepcional que han encontrado. En la parte izquierda hay una gráfica que coloca la línea del tiempo y que según los arqueólogos, y desde luego esta datación no fue hecha por arqueólogos del Instituto de Antropología, sino por dos doctores que estuvieron muy interesados, creo que los dos ya murieron inclusive, que estuvieron muy interesados en conocer y saber quiénes fueron esos habitantes, esos primeros habitantes de lo que es ahora el estado de Durango. Y la datación que ellos dan antes de Cristo es por allí, se señala el año 500, el año 300 antes de Cristo, y después se va a extender un poco hacia arriba, en donde se puede ver ahí 850 años y en donde florecería este tipo de habitantes que estuvieron ahí en esa región. Así es que ahí está el rango en que nos vamos a mover para conocer estas pinturas en cierta forma, pero como les digo, deben de tener su antigüedad, debe de ser mayor. La siguiente, por favor. Bueno, pues aquí están esas primeras pinturas que se encontraron, que están ahí en Durango. Es un arte rupestre y que está, como les decía, la palabra está Guatimapé, es en el valle de Guatimapé. Y desde luego allí ven lo clásico, lo tradicional, la caza del venado. Ahí está una persona con un arco y flecha, ya habían desarrollado esos primeros habitantes el poder de esas primeras armas para cazar esos animales, arco y flecha, lanza, pero por allí aparece una figura extraña. ¿Qué es lo que quisieron representar? Una figura que parecería que en la cabeza tiene una antena, que parecería que en la cabeza tiene una diadema, de esa, parte de esa antena, y que sus brazos son bastante largos, sobre todo uno de ellos, y atrás, en la parte de atrás algo le cuelga, entonces es una interpretación rara, es una interpretación que los mismos arqueólogos no dan ninguna, no hacen ningún comentario. Siguiente, por favor. Aquí otras más que a mí me llamaron muchísimo la atención. Hay unos seres. Vámonos a centrar primero en el cuadro de la izquierda, donde aparece el ser en su parte derecha como si fuera un penacho. Ahí, pues, ¿qué cosa es lo que quisieron representar ese ser con ese penacho? Y en la parte de la ilustración del lado izquierdo, hay tres seres pegados en la izquierda que tienen tres cabezas distintas. Y esa cabeza parecería que está aplanada, larga, como si fueran antenas, y el ser de abajo, igual, con esa cabeza larga, aplanada, como si fueran antenas, pero precisamente con una antena hacia arriba o con un pico hacia arriba. En el lado derecho hay otros seres que van caminando y que tienen una cabeza como triangular, pero aplanada, achatada. Y por ahí abajo también, bueno, hay unos seres que se puede decir que son normales de su lado derecho en la parte inferior, que tienen su cabecita redonda, exactamente, cuerpo, extremidades. Vamos a la siguiente para ver con más detenimiento estas figuras extrañas. Ahí yo he subrayado estas figuras que yo les he estado describiendo. En un círculo rojo encontramos a esos seres con las cabezas largas como en forma de triángulo,
abajo también, pero el de abajo con unos ojos muy grandes. De su lado derecho aparece el ser con el penacho y en la parte izquierda aparecen esos tres seres con cabezas distintas y el ser de la derecha inferior completamente, dijéramos que normal, ¿verdad? Tiene sus dedos, sus pies, a lo mejor estaba muy mechudo, pero pues también ahí está representado de una manera distinta. La siguiente, por favor. Y aquí la interpretación actual. Bueno, ese ser que yo les presenté que tiene los brazos muy largos, entonces la pregunta es, ¿esos antepasados vieron esto? O si los trasladamos a la época actual, ¿vieron esto? Que por cierto aquí quiero yo dar las gracias y está con nosotros a Heidi Díaz, una colega que pues también le entusiasman este tipo de hechos y me hizo favor de que esas figuras, estas y las que vamos a ver, ella que maneja muy bien la inteligencia artificial, entonces me transformó lo que posiblemente a los ojos contemporáneos se podría explicar. Claro, es una posibilidad, es una versión, a lo mejor cada uno de ustedes tiene otra posible visualización. Y en la parte que sigue hacemos actualizada a inteligencia artificial, ese ser que yo les mostré con unos grandes ojos, y pues ahí tenemos convertido prácticamente en un gris ese pequeño ser. Bien, la siguiente, por favor. Aquí quiero yo hacer una comparación con las figuras, con los dibujos de los indios Hopi, de los que, bueno, se les conoce como los hombres hormiga Hopi, que estos ya están en la parte de Arizona, en lo que corresponde a los Estados Unidos, pero bueno, antes esas divisiones no existían y el caminar hacia arriba o el emigrar de un lado a otro, pues no había las fronteras y ahora las cuestiones políticas que hay. Y yo les estoy insertando ahí a esos tres seres con esas cabezas largas aplastadas, exactamente ahí, Fernando, donde está señalado Durango, que corresponden a esas pinturas raras, extrañas, y pongo en el fondo la pintura exactamente ahí, donde está el círculo y el cursor, que pareciera que tuvieran también una cabeza, pues, achatada, larga hacia los extremos. ¿Qué cosa es lo que quisieron representar esas personas? ¿Qué cosa es lo que quisieron representar esos habitantes de aquella época? Ahora vámonos del lado derecho, ¿no? En donde también ahí hago la comparación, ¿sí? De los pinturas de los hombres hormiga, de allá en Arizona, y esa extraña pintura de Durango, que pues sale ahí una antena o algo. Se ve que no la está sosteniendo con las manos, porque las manos las tiene hacia abajo. Y curiosamente, si ustedes pueden ver allí, nada más está dibujada con tres dedos. Ahorita vamos a abordar a otras pinturas que están, pues, extrañas también, porque se dibujan con tres dedos. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí totalmente las pinturas de los Hopi y lo que les estoy mostrando allí por escrito fue algo que cuando yo lo encontré por ahí en internet a mí me sorprendió. Claro que es una propuesta, a lo mejor hay otras personas que dicen, no, no, eso, la interpretación así no es, pero bueno, esto que yo les muestro y estoy colocando la fuente para las personas que quieran checar esa referencia. Los Hopi indican que la gente hormiga también utilizaba la palabra Anu, lo que combinado con la palabra Naki significa amigos y forman la palabra Anunnaki o amigos de las hormigas en el idioma Hopi, ¿eh? Entonces, bueno, ahí hay una
semejanza, ya sabemos, con la civilización sumeria que, bueno, pues habría que seguirle investigando a esas denominaciones que los indios Hopi dieron. Siguiente, por favor. Aquí les presento yo una revista, la famosa revista, la Hawaiian Saucer Review, que como ustedes saben es una revista pues la más representativa, la más importante, que surgió en el siglo pasado, por ahí de fines de los 50, y que por muchos años fue manejada por Charles Bowen, y que esa revista en los años 70 eh, se publicó un artículo que escribió Aimé Michel, que como ustedes saben, Aimé Michel es uno de los grandes ufólogos, ya no está con nosotros, pero es uno de los grandes ufólogos del siglo XX, junto con, sí, Allen Hynek, desde luego Jacques Vallée, bueno, Jacques Vallée todavía vive, esto, y bueno, sería larga la lista que yo me mencionase de los ufólogos del siglo pasado, y Aimé Michel, una mente muy brillante, un francés, hizo un artículo muy interesante sobre las pinturas rupestres que se encuentran en Francia, sobre las pinturas rupestres que se encuentran en España, en Altamira, y ahí tienen ustedes esos dibujos que hicieron esos hombres prehistóricos y que trasladados a los ojos contemporáneos, pues simplemente vemos ahí de su lado derecho a un objeto que exactamente que es un platillo volador, ¿no? Inconfundiblemente. O arriba que también pudiera ser un platillo volador con sus um, sostenes para, para aterrizar, ambos con una antena. Entonces del otro lado, pues tenemos varios semicírculos, semilunas, que pudieran también interpretarse como algo que vieron los antiguos y que así lo determinaron. A lo mejor algunos dicen, no, no, ese es un hongo. Bueno, pues son las interpretaciones, pero lo curioso es que pues está escrito este artículo por Aimé Michel. Siguiente, por favor. Y aquí vamos a entrar a esas otras curiosidades de esos hombres serpientes, porque acuérdense que la serpiente, que este linaje está representado prácticamente en todas las culturas de la antigüedad, en China, en Egipto, en Sumeria, esto desde luego aquí en México. Y vamos a ver a esos seres tridáctilos de Durango. Siguiente, por favor. Y aquí, en mi ida a Durango, hay un museo muy bonito, ahí está la referencia, es un centro cultural y de convenciones, y ahí pues me sorprendió esta vasija. Ya es un trabajo muy elaborado, ya es un trabajo, es de barro, desde luego, pero el arte de decoración es increíble, la precisión con que está hecha esa vasija. Y es increíble porque está perfectamente dibujado un ser con una cara humana, exacto, Fernando, pero continúa alrededor de la vasija el cuerpo de lo que sería la representatividad de pues una serpiente. Vamos a la siguiente para ver más de cerca este dibujo. Yo estoy ahí enfocando exclusivamente la cara de esta vasija y nuevamente les estoy yo colocando la ilustración de en qué tiempo es el que nos estamos moviendo y máximo nos vamos hasta el 850 después de Cristo. Pero recuerden que estas culturas, la guadiana, ya, y sobre todo ahí hay un nombre que quiero comentar, la Chalchihuites, esa es antes de la última que llegó a existir ahí en Durango. Entonces, sobre ese rango es lo que han datado, lo que dataron
estos doctores que hicieron este estudio muy interesante. La siguiente, por favor. Y nuevamente, vámonos a la interpretación. Aquí, nuevamente, ahí está la fuente desarrollada por la inteligencia artificial que maneja Heidi Díaz, y nos la transportamos a los ojos contemporáneos, y pues básicamente lo que se está mostrando ahí es el pañuelo con el que los egipcios acostumbraban a cubrirse la cabeza por el calor. Es exactamente la misma forma de utilización de esa vasija. A lo mejor ustedes dicen, bueno, pues sí, es una coincidencia que acá en América utilicen la misma forma de esa tela, de ese pañuelo, de cubrirse. Bueno, y ahí está también la gran esfinge, que pues también tienen esa cubierta de ese pañuelo en la cabeza. La siguiente, por favor. Vámonos ahora a un pequeño museo allá se llama el Museo del Tepeyotlal. Y en este museo se exhibe esta vasija, bueno, es un plato, no es un plato que lo descubrieron en una tumba. Ahí estaba la osamenta y algunos objetos, pero lo más representativo fue este plato. Y es representativo porque tiene un dibujo de un ser en forma de serpiente. Pero es un ser que se ve, que se identifica como mujer porque tiene el pelo largo. Cuando yo vi esto, me sorprendí, porque vamos a ver la siguiente ilustración. ¿Por qué me sorprendí? Porque inmediatamente mi mente me trajo los famosos Naga de la India, y tienen la misma representatividad, el cuerpo humano y el resto, el cuerpo serpentino. El plato le pedí ayuda a Heidi que primero lo reconstruyera basado en la IA, y vamos a ver qué pasó en la siguiente lámina, esa reconstrucción, para que tengamos una... bueno, aquí hay otra ilustración donde ese vaso que está en ese pequeño museo comunitario está exhibiéndose. Ahí está la fuente en el Museo y Sala de Exposiciones en el Centro Cultural de Durango. Es una manta enorme, como de 4 metros cuadrados, en donde está representado ese famoso dibujo de ese plato que encontraron. Ahora sí, vámonos a la siguiente para ver la representatividad. Bueno, aquí quiero yo mostrarles o enumerar las descripciones que en cierta forma se le ve directamente. Es un personaje antropomorfo, como dicen los arqueólogos, porque los arqueólogos son muy, pues, cautos, conservadores, no hacen alguna alusión, como cuando, por ejemplo, encuentran historias de los duendes. Ellos no se refieren a duendes, sino se refieren a seres antropomorfos de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues es un híbrido humano reptiliano, y que está vinculado con tradiciones chamánicas de la cultura guadiana, que es la parte, ahí el área donde exactamente se encontró. Y recuerden que la guadiana llega hasta los 800 años después de Cristo. Y desde luego, pues asociado aquí al inframundo, la interpretación es que pues es un arquetipo de la madre cósmica reptiliana, que todos estos puntos pueden ser rebatidos, pero no, porque no están externados directamente por los arqueólogos. Vámonos a la siguiente, por favor. Aquí hay otras más interpretaciones. Desde luego, pues es el tránsito entre dos mundos, el espiritual, el de la vida y la muerte, sobre todo porque fue encontrada con una osamenta, en una especie de tumba, perdón,
Y desde luego, pues las cuestiones esotéricas también son muchísimas, esto, con esas conexiones que se pueden, que se pueden tener y las interpretaciones, pues también. Y por eso se deja en signos de interrogación. ¿Es un espíritu protector o un maestro chamánico? No lo sabemos. La siguiente, por favor. Bueno, aquí está ya la interpretación que Heidi me hizo favor de realizar. Primero, la B1 que está a su izquierda ya está conjuntada, ya está completada el dibujo, pero como si fuera una versión de mar, porque tiene una cola de pez. La siguiente versión se le quita la cola de pez y se deja el aspecto serpentino. Ahora vámonos a la interpretación contemporánea. Pues miren, ahí está lo que pues vemos ahí en internet, ¿no? Que muchas veces ya las han videograbado a estos seres, a esas sirenas que sí existen, porque inclusive déjenme contarles una anécdota. Mi abuelita, que en paz descanse, que bueno, pues ya ahorita yo creo que tendría 120 años, no sé, me contó que ella vio una sirena de niña. Les estoy hablando de allá por 1910 y que en un río que vivía ah, en el istmo de Tehuantepec y ahí la gente se acostumbraba a bañar en el río y que junto con otra amiguita vio una sirena y se le quedó muy grabado y pues bueno, cuando yo estaba ya interesado en todo este tipo de temáticas y que yo desde los 11 años, no sé, cuando esto me lo contó quizás yo tendría unos 18 años, me dijo yo vi una sirena y yo sí le creo y bueno, pues ahí está la representatividad contemporánea que Heidi nos hizo favor de obtener derivado de la transformación de ese dibujo. La siguiente, por favor. Aquí yo quiero dar un agradecimiento póstumo a un gran amigo, a un gran compañero que desafortunadamente, inesperadamente, hace algunas semanas nos dejó, a Fausto Salvador Guerra, y se me corta la voz porque fue un gran amigo. Él hizo por su parte algunas indagaciones directamente con la encargada actual de ese pequeño museo y lo que él y ella hablaron están aquí consideradas. Yo había tenido la idea de que precisamente esta explicación él la diera, pero bueno, pues así es la vida. Y las consideraciones que él escribió fueron, uno, ojos grandes y almendrados, muy similares a los ojos que se suelen atribuirse a los grises en relatos contemporáneos de encuentros cercanos. Dos, cabeza alargada o cresta con prominencia, rasgo común en figuras reptilianas mitológicas, pero también en interpretaciones modernas de seres no humanos. Tres, boca pequeña, sin labios marcados, rasgo compartido con representaciones tanto de reptiles como de entidades grises. Cuatro, postura espiral y autoconcéntrica, simbólicamente se asocia con energía, introspección, canalización. Bueno, él tenía algunos otros comentarios, pero pues va de aquí mi corazón con Fausto. Siguiente, por favor. Allí en Ferrería, que yo visité ese museo con él cuando estuve por allá hace unos 2 años, se encontraron estos dibujos en unas vasijas que los allá arqueólogos las imprimieron ya en una forma recta para que se pudieran mejor apreciar. Bueno, y allí vemos seres extraños, Fernando. El primer ser de tu lado izquierdo, exactamente, es un ser curiosamente que podría estar dibujados a lo mejor por uno de
por un niño actual, ¿no? ¿Por qué por un niño actual? Porque miren, está dibujado en base a triángulos. Muchos niños, yo he conocido que cuando ellos empiezan a conocer las formas geométricas, dibujan pues bolitas, cuadrados, triángulos, y ese ser con la característica ya, aunque estas corresponden a la parte de ferrería y a la cultura chalchihuite, que fue la primera, después fue la guadiana, esto los representan a todos con tres dedos. Curiosamente, ¿por qué con tres dedos? No lo sé. La siguiente figura, Fernando, la representa, ese sí, desde luego me van a decir, bueno, pues es un venado. Sí, pero curiosamente con un pie, nada más. La siguiente figura es la clásica que vimos en las pinturas rupestres, con esa cabeza alargada, a lo mejor parecería un sombrero de arlequín, como los de la Edad Media, pero no tiene los dos pies ni tiene un pie, parecería una aleta, es un solo miembro en su parte inferior. La siguiente figura es, pues desde luego, la cabeza de un venado, pero con cabeza de mujer. Yo digo que con cuerpo de mujer, porque ahí esa figura ya estuviera como vestida y parecería que está usando un vestido. Bueno, y así las figuras siguientes, que es una repetición de las anteriores. Abajo sí parecería claramente que pues por la cola que hay en la figura de abajo inferior, pudiera ser un changuito, un monito. Lo curioso es la antena, ¿no? Que tiene como protuberante en la parte superior, exactamente. Vamos a la siguiente, por favor. Y aquí nuevamente trasladados esas figuras a estos tiempos con la IA, pues ahí la representatividad de ese ser pudiéramos tener la explicación que es un pez. Y la siguiente, si es que no es un pez, pues nada más tiene un pie. Que por cierto, por ahí yo tengo un par de historias en donde han relatado que han visto a un ser no humano con un solo pie, aunque parecería ese ser como un robot. Esta observación se vio allá en Europa, creo que fue en Helsinki, una de esas partes remotas. Un robot, pero con un solo pie. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí nuevamente traigo yo a memoria esas figuras, las agrandé, en donde me llamó mucho la atención porque está hecha esa figura con tres dedos, con triángulos, su cabeza alargada, pero parecería también como si fuera un gorro, porque está perfectamente delimitado, dibujado, ese triángulo, que parecería como si estuviera sujetado ese gorro a la cabeza. Y tiene sus ojos, su nariz, su pequeña boca. Abajo hay un dibujo que pues no sé qué cosa sea, es un círculo exactamente ahí con cuatro protuberancias en cada una de las partes, hacia arriba, hacia los extremos y hacia abajo. ¿Qué es? ¿Qué quisieron representar? ¿Quién sabe? Del lado derecho, nuevamente traigo yo a relación las figuras Hopi, allí en Arizona, y tiene es, pues esos cuernos o ese sombrero, ¿no? Con los grandes ojos, y allá sitúo nuevamente en amarillo, en fondo amarillo, la figura de Durango. Y la última figura pues es Hopi también, ¿no? Con una especie de pues penacho y con una protuberancia hacia arriba. La siguiente, por favor. Vamos ahora a finalizar esta plática en el Museo Arqueológico en Durango. Y mire, ahí están los dos doctores que hicieron un museo, que es el que vamos a ver algunas de las piezas, y es el que hicieron el estudio de esas primeras civilizaciones en Durango, que fueron Alejandro Pechards y Jaime Ganot.
Son dos médicos que se unieron y por esa afición y ese cariño que tuvieron por la arqueología mexicana, fueron los primeros que desarrollaron estos estudios de esos pobladores de Durango. La siguiente, por favor. Esa es una de las revistas que ellos publicaron ahí en su museo. Y bueno, yo me sorprendí, es un museo también pequeño, no es grande, es un museo creado por ellos, no está subvencionado por el gobierno. Así es que los recursos con los que hicieron este extraordinario museo son recursos propios de ellos. Y ahí lo que vamos a encontrar son distintos cráneos encontrados en toda esa región de Durango, en donde se encontraron cráneos alargados. Aquí quiero yo hacer un paréntesis, creo que ya yo en alguna ocasión platiqué sobre los cráneos alargados que se han encontrado en la República Mexicana, y todos estos cráneos alargados se han encontrado básicamente en este siglo. Sí, se han encontrado también en el siglo pasado, pero los arqueólogos han sido muy conservadores, y esos cráneos alargados no siempre los exhiben, los tienen guardados en las bodegas. Pero bueno, aquí como no pertenecían al oficialismo arqueológico, están exhibidos. Vamos a ver qué cosa es lo que se exhibe en ese museo de Durango. Adelante. Y bueno, aquí gráficamente ellos hacen la representatividad, que hay distintas formas de alargamiento de cráneos cuando es artificial, cuando no se establece que no se hubo un alargamiento artificial, que son naturales. Yo le pregunté ahí a la guía del museo, le dije, oiga, ¿y cómo explica que en el alargamiento de esos cráneos, pues las cuencas son proporcionales al tamaño de los cráneos? Porque las cuencas oculares con ese alargamiento artificial no se hacen más grandes. Y la otra es cómo explican ustedes que algunos cráneos no tienen la división que actualmente tenemos, de nuestro cráneo derecho y de nuestro lado izquierdo, la línea sagital. Y me dice, bueno, pues es que todavía se están haciendo estudios, entonces pues no me subo a contestar, ¿no? Pero bueno, pues allí están claramente que tenemos distintas formas de alargamiento, en donde vamos a ver cómo era la técnica que utilizaban. Vámonos a la siguiente. En cuanto a aquí está qué es lo que son pedazos de madera, y hacían una sujetación fuerte en la cabeza, y esto inmediatamente a los recién nacidos que tenían pues todavía sus partes muy blandas, podía llevarse a cabo este procedimiento. Y recuerden que el procedimiento solamente lo hacían con aquellas partes de la élite, no todos tenían la posibilidad de que se les hiciera así. Y aquí, bueno, pues el cuestionamiento también que ya hemos establecido en otras pláticas, el porqué de hacerse esa forma de alargamiento, a qué corresponde, a seres que vieron en el pasado y que así eran, que yo así lo creo, porque dentro de todas las ramas de los homínidos que han descubierto, neandertales, ah, eh, Homo erectus, esto, eh, de todos los que han encontrado, pues que al final nada más permaneció el Sapiens sapiens, pues hubo muchas corrientes que no se sabe exactamente por qué desaparecieron. El de Neandertal, que era mucho más fuerte que el Homo sapiens, al ser inclusive más fuerte, no sobrevivió, terminó su ciclo hace 100.000, 150.000 años, 40.000 años, todavía lo llegan a datar, pero desapareció. La siguiente, por favor. Ahí está la fotografía, así es como los presentan. Desafortunadamente no les dan mucha luz, los protegen desde luego. Esto es un cráneo normal. Vámonos a la siguiente. Aquí ya es
una tabular oblicua fronto-occipital. Inmediatamente pues se ve ahí la forma hacia atrás. La siguiente, esta es otra, la plano occipital, otra forma de cráneo. Y como pueden ver, pues más o menos es proporcional, ¿no? Las cuencas de los ojos no están exageradamente grandes, las conservaron. La siguiente, por favor. Esto con deformación de plano occipital también, pero está deformada. La siguiente. Ahí miren un cráneo infantil que cuando yo vi esa fotografía me recordó esa famosa fotografía que también se ha viralizado mucho en las redes, que es del cráneo del famoso niño de las estrellas, con esa formación craneal grande. Desafortunadamente, pues no está completo el cráneo, pero pues ahí ellos, los doctores han dicho que es un cráneo infantil con una deformación fronto-occipital. La siguiente. Y bueno, pues ahí es simplemente una tabla de cronología de cómo es que las principales culturas de nuestro país empezaron a surgir. Ahí está el año cero a la mitad. Y lo que más han datado, ¿no? Fíjense, es por allá del 1500, del 1600, no se atreven a hacer una datación eh, pues más antigua, cuando ya hemos visto que, por ejemplo, la de Tlatilco y la de Copilco, esto pues son una de las más antiguas. Esta, la de Tlatico y Copilco, son las que, en el caso de Copilco, está dentro de la Ciudad de México, se encuentra en el sur, y es una cultura que desapareció porque hizo explosión el volcán del Xitle, por ahí del año 200 después de Cristo. Es una explosión donde ese volcán no fue violenta, sino que la lava fue avanzando lentamente, 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 y cubrió esa zona arqueológica que afortunadamente llegó a una pirámide que curiosamente es circular. Tenemos pocas pirámides circulares en México, quizás la más representativa sí es la de Copilco y la de Huachimontones en Jalisco, a una hora de la ciudad de Guadalajara. Es una pirámide bastante grande, creo que es la más grande en forma circular. Por ahí hay unas pequeñas en el estado de Tamaulipas y también hay unas pequeñas en el estado de Veracruz. Bueno, con esto concluyo esta pequeña plática de las pinturas rupestres de Durango y los tridáctilos de Durango y los cráneos alargados de Durango. Si ustedes tienen alguna pregunta, adelante. Bueno, profesor, realmente le agradecemos muchísimo. No lo dijimos al principio, no recuerdo si lo dijimos, que esta es una información exclusiva, una investigación exclusiva que usted ha hecho, que todavía ni siquiera la ha publicado en su canal de YouTube, con lo cual agradecemos muchísimo su generosidad, como siempre, por nuestra academia, de traer este material exclusivo que nos deja pensando, viendo todas esas fotografías, sus incursiones a los museos, ¿no es cierto? Tantas preguntas que tenemos. Vamos a dar paso a todo nuestro hermoso auditorio, levantando la mano, por favor, para llevar un orden, ¿no es cierto? Y vamos a hacer todas las preguntas, comentarios que querramos, porque bueno, aquí el profesor ha traído un material que nos moviliza muchísimo también desde el Paleo Contacto, que es nuestro expertise. Adelante. Bueno, para romper el hielo mientras están pensando las preguntas, quería hacer una referencia a la última tabla que expuso don Carlos, porque nosotros tuvimos la suerte de vivir en México, un tiempo estuvimos parando en un hotel, no me acuerdo el nombre, pero era el sur de la ciudad, no sé si era el Royal Sí, Pedregal. El Royal, sí. Bueno, y sí, ahí está cerca vimos. de ahí de Copilco, exactamente. Claro, y, cerca de Copilco. Ahí vimos la pirámide circular y un dato que a lo mejor les puede servir. Yo estuve en la construcción del Centro Médico de Rehabilitación que está en el sur de la ciudad. Ya me voy a acordar la delegación.
Y allí tuvimos que modificar el desarrollo de la planta arquitectónica justamente porque al hacer excavaciones para lo que serían los estacionamientos subterráneos, se modificó y en la plaza central quedó los restos arqueológicos de un centro ceremonial donde encontramos una niña dentro de una vasija. Si usted va al Centro Médico de Rehabilitación, que está en, ya me voy a acordar, ¿cómo se llama Tlalpan, el barrio? Tlalpan. Villa Coapa, Villa Ah, Coapa, ahí Villacapa, está. sí. Ahí, al lado de la estación del metro, ahí está el Centro Nacional de Rehabilitación y en la plaza central están los restos arqueológicos que a lo mejor puede ayudarle en su desarrollo de la investigación, pero fue realmente emocionante este dato que tiró porque me hizo revivir todo lo que conocimos de primera mano, porque tuvimos que parar la obra justamente para darle paso al INAH, que hiciera todo el relevamiento, y una vez que, bueno, ellos certificaron, tomaron los restos arqueológicos, nos pidieron que reacomodáramos el proyecto desde ese Centro Nacional de Rehabilitación y quedó allí este descubrimiento que fue asombroso porque Ah, es me voy a dar una vuelta. Muchas prácticamente... gracias. Sí, muy buen dato, muy gentil. Bueno, ahí Sí, está. en realidad estas incursiones tienen 25 años atrás, profesor, así que seguramente que han habido muchos más hallazgos. Recordábamos con mi esposo recién haber ingresado con nuestra hija, que ahora ya tiene 30 y pico de años, era muy pequeñita, ingresamos a una pirámide circular, estaba absolutamente oscuro todo, el guía nos llevaba, íbamos todos de la mano tocando las paredes Sí. de esa construcción que en aquel momento nosotros no teníamos todavía mucha idea de todos estos temas, íbamos como Era, turistas. sí, eran un pueblo, camino hacia un pueblo minero que estaba a las afueras del DF. Y lo interesante, yo no me acuerdo, tengo que buscar, que estas pirámides circulares estaban en lo alto de este pueblo. Enfrente de los restos arqueológicos estaba el museo donde recrearon toda la, digamos, cómo sería la vida cotidiana de este lugar. Lo voy a buscar y se lo voy a mandar. Ahí le pasamos el dato. Gracias, Sí, gracias. sí, Sí, por sí. favor. Bueno, Mira, por ahí veo a Cari. sí, Cari, adelante, adelante, Cari. muchas gracias por estar. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches ya. Estoy acá y llegué justo para la parte más que más me por ahí, no es que me interese, me interesan todos los temas de paleocontacto, pero los cráneos alargados es una investigación que yo también estoy haciendo acá en Neuquén, que creo que ya lo estuvimos hablando, charlando con usted en algún momento, y bueno, los cráneos de Durango también llaman realmente poderosamente la atención. Como comentaba usted, yo no estoy por ahí muy de acuerdo con el tema del entablillado de cabezas según la investigación de Brain Foster, que usted lo debe conocer, ¿no? Él dijo Sí, sí. que en su investigación, su descubrimiento, bueno, fue también que era imposible que, bueno, se pudieran estirar los cráneos de esa manera y que el ser humano podría llegar a morir si se efectuaba ese tipo de práctica sobre un niño, ¿no? Entonces yo me lo tomé muy seriamente y después me puse a pensar y cada vez que leo y sigo investigando los libros antiguos voy encontrando más material para mi investigación y cada día estoy más convencida de la hibridación que tiene el ser humano y que fue traspasando, ¿no? De generación en generación el ADN, ¿no? De los hijos de Enki. Bueno, y un montón de historias que no las voy a contar ahora, pero bueno, es algo que realmente captura la curiosidad de los investigadores y que hoy ya tenemos un poco más de evidencia desde los hallazgos arqueológicos a los libros antiguos y datos que se han recopilado y que están en los libros. Yo cada vez que sigo investigando y sigo leyendo los antiguos, el libro perdido de Enki, Atrahasis, Enuma Elish, son los que estoy analizando, cada vez encuentro más datos y es realmente una cosa increíble que usted hoy mostraba esto y yo me acordaba de todos los datos que vengo recopilando. Así que bueno, quería agradecerle, bueno, y saber si puedo leer toda esta presentación porque no alcancé a verla completa. Sí, Así que claro que bueno, sí, porque yo creo que por ahí Fernando va a colocar más adelante la grabación que se está haciendo. perfecto. Y bueno, para comentarles también
Cari, haciendo tu referencia a los cráneos alargados, recuerden que en otra presentación yo les presenté los descubrimientos de estos cráneos alargados en los estados de Sonora, Tabasco, Aguascalientes, ahora Durango y Teotihuacán, que ahí sí parecería como si fuera un cráneo eh, artificialmente modificado, porque ya Modificado. son 5 lugares en 5 estados de la República donde se han encontrado estos cráneos alargados, pero los arqueólogos no le han dado mucha, pues, difusión, etcétera. Entonces, desde mi punto de vista es que aquí en México, en algún tiempo lejano, olvídense de 1500 años, no, eso tiene mucho más tiempo. Hubo una, un grupo de homínidos con esas características que por alguna circunstancia no siguieron evolucionando y terminó ahí, se extinguieron. Exacto. Bien, por ahí, Miguel, adelante. Gracias. Hola, profesor Carlos. Un gusto saludarlo primero que todo, de acá de Chile. La semana pasada tuve la suerte también de asistir a su charla que dio acá con GUP. Ah, bien, Así es muchas que ahora gracias. me estoy repitiendo un nuevo tema con usted y bueno, feliz también. Y muy atento, escuchando la, el relato que usted mencionaba y me asaltó una imagen que es la de Durango, donde nos mostró ese ser que tiene esas antenas, pero al lado de eso que no se nota mucho se ve una espiral. Entonces, yo me he fijado de que en unos apuntes que yo tengo, me he dado cuenta que existen varios espirales que se repiten en diferentes partes. Yo tengo uno en particular de Irlanda. Entonces, mientras usted hablaba, me fui, lo miré y lo comparé. Obviamente que en la foto que usted muestra se ve solamente la mitad. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué sabe usted de ese espiral? ¿Qué se dice? ¿Qué se cree? Sí, en otras partes de la República Mexicana también hay esa espiral y la explicación que dan los arqueólogos es una cuestión ah, como la representatividad del espacio del universo, pero hasta ahí. Entonces, con mucho gusto te busco la cita exacta, por ahí me envías tu correo y te doy la explicación que dicen aquí de esa espiral, pero sí, está en otras muchas pinturas de otras partes de la República. Otra cosa que se me vino a la mente, y con eso termino para que pueda intervenir otra persona, que en Perú hay unos acueductos que también tienen esa forma en espiral, pero claro, se puede entender que es una recuperación de agua, pero de miles de años. En el sur de Perú, que están en hilera, y están Sí, hechos de piedra, así en sí, espiral. sí, 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 por ahí las he visto, entonces es una ¿Será interpretación que esto? se ¿No puede. será esto? La verdad es que una incógnita más de todo lo que leímos y investigamos, profesor Carlos. Exacto, Miguel. Eso es todo nomás. Un abrazo de Chile. Gracias por tu comentario. Adelante, Nay. Gracias, gracias. Antes que nada, pues es un placer estar compartiendo aquí la mesa con el maestro Carlos Guzmán, reconocido por su trayectoria de investigación aquí en México, el cual me siento realmente honrado, ¿no? De estar compartiendo aquí la mesa. Profe, mi pregunta va referente a que aquí en la zona donde yo radico, en el norte de la República, aquí en Baja California, hay una zona en el municipio de Tecate, no sé si ya haya escuchado hablar de la zona de Vallecitos. También es una zona de pinturas rupestres y hay un mono muy famoso, digamos, en lo regional. Es un mono con todas las facciones antropomórficas. Tiene bien definidos sus dedos en sus manos, sus dedos en sus pies. Lo distintivo y como se le llama aquí coloquialmente es el diablito. Cuando dicen, vamos a ver a Vallecitos al diablito. El diablito es una figura de pintura rupestre, entre otras muchas figuras que tiene unas antenas, de hecho tengo fotografías aquí de la zona, si me permiten compartir, se las puedo mostrar, y justamente está datada la antigüedad en 8000 años antes de Cristo. Mínimo. Eh,
ajá, fundamentado en la ocupación que tuvo ese lugar, digamos, con base a la ocupación que tienen datada, es por eso que tomaron esa referencia. Y más 2000 que llevamos ya después de Cristo, pues ya tiene una datación de 10.000 años de antigüedad. Eh, no sé si hay oportunidad de compartirles la pantalla para que Sí, vean la sí. fotografía del ¿Cómo, diablito. cómo no, Naji? Ya te paso para que puedas Bueno, y ahí también compartir. por donde vives están las famosas figuras esas de Macahuí, si recuerdo bien, las figuras que se ven que están en la mera frontera de México y Estados Unidos, que solamente se ven desde el aire. Me dicen cuando vean la pantalla, sí, por favor. Perfecto, ya se está viendo. ¿Ya se está viendo una persona sentada bajo una roca? Correcto. Ok, esa digamos es la forma en que propiamente una cueva con profundidad no es el caso, sino que son rocas, son monolitos muy grandes que son característicos de la zona y es donde debajo de ellos, digamos, bajo la sombra de las rocas es donde se colocaron estas figuras. Estas personas son el personal de Lina que regularmente pues están dándoles mantenimiento, ¿no? A las figuras. Esta es una de las imágenes donde me llama la atención, independientemente de lo que pueda haber dentro del cuadrado, es que ya tenían la habilidad para hacer figuras geométricas casi perfectas, porque pudo haber sido una forma de encerrarlo, pues a lo mejor en un círculo o algo que representara algo más, nada más queriéndolo enredar, ¿no? O ¿cómo se dice? Queriéndolo agrupar, ¿no? Dentro de algo, y aquí lo hicieron dentro de un cuadrado. Esta es una de las figuras. Esta es una de las figuras bien raras también, que digamos, en las extremidades laterales izquierdas, por llamarlo de alguna forma, están, digamos, menos exageradas y las que son las extremidades laterales de su lado derecho tienen este tipo de extensiones en cada uno de los dedos, ¿no? Que son 4 dedos por extremidad, su cabeza, pues, al parecer con dos ojos y bien definido, ¿no? Lo que es la cabeza, el cuello y el tronco, ¿no? Esa es una de las otras figuras que hay. Aquí hay diversidad de imágenes, de figuras, una representación, una especie de sol, como decía el profesor, esas rayitas que significan los destellos de luminosidad, que bien podría representarse el sol, pero sin embargo hay otras figuras que lo rodean, como si fuese no propiamente una historia, ¿no? Como lo hacían los jeroglíficos en Egipto, sino más bien como un catálogo, ¿no? De diferentes tipos de cosas, como se puede ver también aquí. Si se fijan aquí abajo dice que es de Lina, estas fotografías son oficiales. Aquí hay otro tipo de figuras y muy bien estas, en vez de ser con pintura, podrían ser grabados, podrían ser petroglifos grabados sobre la misma, tallados sobre la misma roca, que también pues tienen aquí hay un ser que tiene una especie de 3 círculos o 3 bolas en la cabeza o 3 cabezas, como lo quisieran representar, ¿no? Ahorita lo vamos a ver más de cerca, aquí hay otro ser semejante también. Lo que me llama la atención que la parte de los dedos siempre las exageran mucho. No sé qué representación tenga para ellos los dedos. Aquí hay una figura, un círculo atravesado, que en este caso para los informáticos significa un cero. El círculo con una diagonal atravesada para nosotros significa un cero. Y aquí pues no tengo idea qué pudieron haber representado. No son figuras que solamente pues ellos sabrían. Este es el famoso diablito. Este es el ser, como les comento, que tiene esa peculiaridad de que en sus extremidades tienen bien definidos los dedos y en todas sus representaciones amorfas, perdón, humanas o con cuerpo humano, bien representados los dedos, bien exagerados, y estas son las antenas que por el cual le dieron el nombre de diablito. Claro. Sin embargo, ahí están representados los 5 dedos, ¿eh? Cuando menos parecería que sí tienen los 5 dedos ahí. O hasta 6, ¿no? Sí, sí, sí Sí, se le ven. Voy a hacer un acercamiento. ¿Sí está viendo el acercamiento con ustedes también? Sí, sí, perfecto. Sí. perfecto. Ok.
Entonces, ay, aquí se le ve hasta como una cara, ¿no? Una nariz, dos ojos cerrados y una boca. Es el tipo de roca, es una roca no lisa, es una roca que tiene una corrugación áspera, no es lisa esta roca, y el cuerpo, ¿no? Si se fijan, todo lo que es la proporción de cabeza, brazos, tronco y extremidades inferiores no tienen nada de exageración. Digamos que están muy dentro de lo normal, ninguna exageración que digas tú, hay piernas demasiado largas o brazos demasiado largos, ¿no? Todo está, digamos, en proporción normal, ¿no? El tamaño de los pies, etcétera. Es una figura muy bien lograda esta y la característica de estos dos cuernos o antenas o no sé qué pueda Recuérdanos, hacer. por favor, la ubicación de estas pinturas rupestres, petroglifos, y si hay una datación. Sí, sí, de hecho es un parque en el que se puede visitar, así como pues cualquier parque de arqueológico. Está en el poblado de Tecate, perdón, en el poblado de La Rumorosa, en el municipio de Tecate, y está, digamos, menos de 10 minutos, ¿no? En carro y está pavimentado hasta allá. Entonces sí es un lugar donde se puede. Esta es la roca donde se encuentra. Aquí están las personas haciendo la visita. Y aquí pues nos dice que debajo de esta roca gigante es donde están estas figuras, ¿no? Este Naim, es el... ¿hay alguna datación por parte de la arqueología? ¿Se ha expedido con respecto al periodo histórico en que fueron hechas? Sí, están datadas en 8000 años antes de Cristo, que fue equiparada con la datación de la ocupación de esa zona, de esa región, o la ocupación humana de los indios que allá habitaban. Este es el otro ser de tres cabezas, como el otro que vimos. Y aquí sí los dedos están bien exagerados. Aquí, como decía el profesor, aquí abajo sí le marcan cuatro dedos de un lado y tres, cuatro y cinco del otro, ¿no? Entonces, lo que me llama la atención son las tres cabezas. Y Ujú. no sé qué representará. Aquí hay algunas otras figuras. Esta más bien yo creo que en vez de ser pintura blanca, más bien pienso que ha de ser tallado sobre la roca, tal vez. Ujú. Claro. Aquí hay otra en la esquina que no tiene pues un significado al menos para mí, ¿no? Aquí hay otras figuras, aquí hay otras, aquí hay hasta una mano, aquí hay una especie de sol negro, no sé si lo alcanzan a ver. Sí, Tiene también esa característica que tiene estas líneas que asemejan ser los rayos del sol. Este cuadro con cuadros concéntricos, que esto ya pues podría tomarse como una figura dándole un sentido tridimensional, o con movimiento, no sé qué represente para ellos tener cuadros concéntricos, ¿no? de esta figura. Y una paleta aquí, no sé exactamente qué podría ser. Estas pues son mezcla de negro con rojo, que al parecer pudiera ser un rostro de un perfil de un animal, tal vez un venado, no sé. Aquí están una huella si se fijan, les gustaba representar bien los dedos de las manos sí. en casi todas las figuras, ¿no? Esta es la misma roca de hace rato y esta es una vista, digamos, más seria del parquecito donde se puede ir a visitar y hay recorridos, los mismos guías les hacen el recorrido por esta zona y todo eso, ¿no? Bueno, Nair, agradecemos la exposición, pero para ir cerrando quisiera darle también espacio a Heidi y bueno, así Sí, compartimos. muy interesante todo este material. Como decía antes Fernando, te vamos a convocar porque tenés un material realmente muy interesante. Después quiero la opinión también del profesor Carlos, con respecto a esto que nos comparten ahí. Por favor, profesor, después queremos escucharlo. Adelante, Heidi. Sí, muy buenas tardes, noches a todos.
Primero que nada, pues felicitar al maestro Carlos Guzmán por esta exposición tan detallada. Y la verdad es muy contenta de estar acá porque es de los pocos expertos que hay en México que trata a profundidad este tipo de temas. Mi pregunta es bastante puntual. Veo en algunas de estas representaciones estos seres a veces haciendo acompañamiento a los humanos, porque se ven incluso en un acto de su vida cotidiana, como por ejemplo la cacería, y ellos están allí alrededor. Entonces, mi pregunta es, en función de la experiencia que ha tenido observando todo este tipo de pictogramas antiguos donde se representan estas, digamos, entidades, ¿qué tipo de interacción o de relación llevaban tal vez con las personas de la antigüedad? Evidentemente es una pregunta más bien de su interpretación de qué tipo de relación pudieron haber tenido. Bueno, ahí me voy a inclinar un poco por lo que mencionó Cari hace unos momentos, en donde ella dice que está convencida de que hubo una hibridación. Entonces, para mí, si en un momento determinado no hubo esa hibridación, correspondieron a distintos grupos de homínidos, a distintos grupos que existieron y que por alguna circunstancia no siguieron el proceso y que al final terminó con el Homo sapiens sapiens, que somos nosotros la consecuencia, pero pues en el pasado hubo varios grupos humanos que se encontraron en África, que se encontraron en Madagascar, que se encontraron también, obviamente, ahí en Mesopotamia, bueno, no se diga ahí en las estepas rusas. Entonces, todos esos grupos existieron, tuvieron un ciclo y por algunas circunstancias desaparecieron, que inclusive se han hecho estudios últimos de ADN y que se decía que las personas, los olmecas, eran provenientes de África, pero pues, resulta que el estudio de ADN no revela estos rasgos de ADN de África, sino que reveló rasgos asiáticos y en particular de los mongoles. Y esto se viene a comprobar porque precisamente es la explicación de cuando se pobló América, lo hicieron a través del todavía el congelamiento del estrecho de Bering y por ahí pudieron pasar perfectamente, pasaron a Alaska, Canadá, Estados Unidos y pues llegaron a México. Entonces hay una parte de ADN mongol en los olmecas y no africano. Entonces, son grupos que vivieron alrededor del mundo y que se fueron extinguiendo. Los mismos cráneos ahí de Paracas, que esos sí son extremadamente alargados, ¿por qué no siguió su evolución? Era un grupo que vivió ahí y que se terminó, pero no es un cráneo, sino son 10, son 20, son 30 ahí en el museo de Foster y que hay otros museos ahí, no he estado allá en esa parte, pero hay otros Y museos los cercanos ahí al de, de Foster, perdón, y los de donde Huancavelica, andan que son exactamente cuevas, y ahí arriba sí en te la parte alta, permiten tomar las en Perú. fotografías. Entonces, todavía hay mucho que revelar, o más bien que los arqueólogos quieran revelar de lo que han encontrado, porque para mí, ese tipo de seres con cabeza alargada existieron, no evolucionaron más por alguna razón y ahí terminaron. Algo Entiendo, muchas significativo gracias. que vi en una de las fotografías, profesor, del museo donde usted muestra estos cráneos alargados, uno de los cráneos que más me llama la atención y justo en la zona de la sutura sagital está roto. Hay toda una cavidad que no permite cómo están soldados los parietales, ¿no? Eh, Sí, es extraño, no sé si fue, bueno, al encontrar la pieza que se rompiera, pero es una pena que justo en esa zona, que es la zona donde uno va a mirar a ver si está o no la sutura sagital,
hay todo un hueco, ¿no? No está esa parte del hueso del cráneo. Sí, desafortunadamente, pero con lo que yo les decía, que ese cráneo, que es el de un infante, es exactamente la misma proporción de ese cráneo del famoso niño de las estrellas, abultado en su parte de atrás. Entonces, curiosamente, ese cráneo del niño de las estrellas, pues era un niño y este es otro niño, ¿no? Claro. Claro. Bueno, como para ir cerrando este encuentro maravilloso que hemos tenido con mucha generosidad por parte de Carlos, por todas las ponencias y comentarios que han hecho, gracias Naji por la exposición de las fotografías. No sé si alguien más quisiera expresar algo, hacer algún comentario para cerrarlo y ya nos vamos despidiendo. Hasta seguramente nos va a quedar, le vamos a pedir, don Carlos, que vaya preparando otra, ¿eh? Alguna otra eh, Claro, ponencia. sí, la Pues segunda a lo parte, mejor sí. claro, la zona del silencio, queremos escuchar esa zona enigmática, el Triángulo de las Bermudas mexicano, ¿no? Queremos Así que nos es. hablen de eso. Sí, por favor, vi una película de La Zona del Silencio, quiero escuchar, me encantaría. Así es, pues sí, en unos meses espero que la tenga. Yo he estado en la zona del silencio y voy a presentar lo que yo vi en la zona del silencio, obviamente. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, queridos amigos, querido Carlos Guzmán, profesor, maestro, agradecemos la presencia de todos. Quédense tranquilos aquellos que entraron después, que va a estar esta grabación ubicada en el canal de AIPA, en la Academia Internacional de Paleocontacto. Ahí lo van a poder observar todo el desarrollo de esta ponencia que hizo el maestro Carlos Guzmán. Y bueno, agradecerles este tiempo que han eh, eh, tomado para poderlo escuchar y poder aprender un poquito más. Muchísimas gracias, profesor, a cada uno de ustedes en sala, nuestros exalumnos, egresados de la promoción 2024, gracias por estar. Gracias a los invitados, alumnos, estudiantes del profesor. Le dejamos las últimas palabras a usted, don Carlos, para motivarnos a seguir con nuestras investigaciones. Por favor. Bueno, pues felicitarlos por el aniversario de la academia. Es un esfuerzo que ustedes están haciendo y que pues precisamente ha motivado no a mí, sino a las personas que nos están acompañando, a Anaí, a Cari, a Miguel, Mayrán, Jimena, Aide, Elisa, Gerardo. Muchas gracias por acompañarnos. Ese es el aspecto, bueno, y desde luego y principalmente Aide que me ayudó con estas transformaciones de la IA. Así es que es muy motivante lo que ustedes hacen porque, pues personas que nosotros, o como yo que estoy interesado, es pues que estos conocimientos se den a conocer a través de canales como el suyo, porque pues, yo no quiero quedarme con lo que ya conocí. En un momento determinado alguien puede no estar de acuerdo y está perfecto, ¿no? La situación es de que se dé a conocer y sigan haciendo investigaciones, porque esto es amplísimo lo que se está encontrando en México. Así es que, y por ahí, pues hay interesados tan grandes que ya por ahí más adelante Gerardo y yo quizás, o más bien Gerardo es el que les presente una sorpresa increíble. Yo no me quiero adelantar, pero no pierdan de vista a Gerardo, ¿eh? No pierdan de vista a Gerardo. Entonces, muchísimas gracias, Fernando, eh, Claudia, por la invitación a su canal y a todos ustedes. Muy buenas noches. Muy buenas Bueno, noches. gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, muchas Quedamos gracias. en contacto. Un abrazo grande Gracias. para todos. Gracias.